Era una tarde de lluvia intensa en Miami, de esas que no son comunes en esta ciudad de sol constante. Arthur Vance acababa de estacionar su Mercedes negro frente a su mansión, una estructura de cristal y mármol que parecía flotar sobre el océano. Había salido más temprano de Wall Street por el clima, algo que casi nunca hacía. Tenía 45 años, un traje oscuro perfectamente cortado, zapatos italianos que brillaban incluso bajo la lluvia, y una expresión que siempre parecía tallada en piedra. Pero hoy, algo en su pecho le pesaba más de lo normal. Quizás era el cielo gris, quizás la fecha, 3 años exactos desde que perdió a su esposa. Entró a la casa esperando el silencio habitual, ese vacío que llenaba cada rincón de mármol pulido y tecnología de punta. Pero lo que escuchó lo detuvo en seco. Un grito. No, varios. Venían de la cocina de servicio, un lugar donde Arthur casi nunca entraba. Su corazón se aceleró de una forma que no sentía desde hacía años. Desde aquella noche en el hospital, cuando le dijeron que ya no había nada más que hacer, corrió, dejando caer su maletín de cuero en el suelo, algo que jamás hacía, y entonces lo vio. Su hijo Leo, de 8 años, con los ojos llenos de lágrimas, agarrado de la mano de una mujer que Arthur nunca había visto en su vida. La mujer estaba agachada, con las manos rodeando el torso de Sandra, la niñera, que parecía no poder respirar. Leo giró la cabeza hacia su padre y gritó con una desesperación que atravesó el alma de Arthur como un cuchillo. «¡Papá, ayúdala! ¡Ella está salvándola!». Las palabras de Leo no tenían sentido para Arthur en ese primer segundo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en su casa? Su primer instinto fue de alarma, de protección, casi de rabia. Pero entonces vio la escena completa. Sandra tenía el rostro rojo, las venas del cuello marcadas, intentando toser sin éxito, y esa mujer desconocida, con una chaqueta empapada que le quedaba grande, con el cabello mojado pegado a la cara, estaba ejecutando la maniobra de Heimlich con una precisión y una calma que contrastaban con el pánico en la habitación. Un movimiento fuerte, 2, 3... Y entonces Sandra tosió violentamente, expulsando un pedazo de algo, y comenzó a respirar de nuevo, con bocanadas desesperadas de aire. La mujer la sostuvo con cuidado, bajándola al suelo, revisando su pulso, hablándole en voz baja. Arthur se quedó paralizado, no por miedo, sino por algo mucho más profundo y aterrador, la revelación de su propia ausencia. Su hijo no lo había llamado a él primero. Su hijo había suplicado por una extraña, porque esa extraña era quien estaba actuando, quien estaba salvando, quien estaba presente. Arthur sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se volvía inestable. La mujer finalmente levantó la vista hacia él. Tenía ojos castaños, cansados pero alertas, con una profundidad que Arthur no podía describir. No había miedo en esos ojos. No había orgullo, solo una determinación tranquila y algo que Arthur había olvidado que existía. Humanidad pura, sin filtros, sin máscaras. Ella no dijo nada, solo asintió levemente, como diciendo, «Está bien, ya pasó». Y Arthur, el hombre que controlaba millones de dólares con una llamada telefónica, no pudo decir una sola palabra. Leo soltó la mano de la mujer y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. «Papá, ella apareció justo a tiempo. Sandra se estaba ahogando y yo no sabía qué hacer. La voz del niño se quebró y Arthur lo apretó contra su pecho, sintiendo cómo su hijo temblaba. Por encima de la cabeza de Leo, Arthur volvió a mirar a la mujer. Ella se había puesto de pie, ayudando a Sandra a sentarse en una silla. Su ropa estaba completamente empapada. Gotas de agua caían al suelo de la cocina, pero ella parecía completamente ajena a su propia incomodidad. Solo le importaba que Sandra estuviera bien. Arthur sintió algo quebrarse dentro de él,
una grieta en esa armadura de control que había construido durante años. Esta mujer, esta completa desconocida, había hecho en segundos lo que él no había podido hacer en 3 años, estar ahí cuando importaba. ¿Quién es usted? Arthur finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para él, despojada de toda autoridad. La mujer lo miró con esos ojos profundos y respondió con un acento suave. Claramente no era de aquí. Me llamo María Silva. Estaba entregando un paquete cuando escuché gritos. La puerta del servicio estaba abierta por la lluvia. No pensé, solo entré. Su explicación era simple, directa, sin adornos. No había drama, no había búsqueda de reconocimiento. Arthur procesó las palabras lentamente. Esta mujer había entrado a su casa, una fortaleza de seguridad y aislamiento, porque escuchó un grito y había salvado una vida. Mientras él, el dueño de todo esto, llegaba tarde, siempre llegaba tarde. Sandra tosió de nuevo y comenzó a llorar, diciendo gracias una y otra vez. María le frotó la espalda con suavidad, murmurando palabras tranquilizadoras. Arthur sacó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nunca le pasaba en las negociaciones más tensas. Llamó al servicio de emergencias, su voz automática dando la dirección, explicando la situación. Pero mientras hablaba, no podía dejar de observar a María. Ella no parecía impresionada por la mansión, por el lujo que la rodeaba. De hecho, parecía completamente fuera de lugar, como una nota de humanidad real en medio de un escenario demasiado perfecto. Y Leo, su hijo, seguía mirándola con una mezcla de admiración y alivio que Arthur no había visto dirigida hacia él en mucho, mucho tiempo. Cuando colgó el teléfono, Arthur se acercó a María. La lluvia golpeaba las ventanas del piso al techo, creando un sonido constante que llenaba el silencio incómodo. «Los paramédicos vienen en camino», dijo Arthur, y luego, con una vulnerabilidad que lo sorprendió a sí mismo, agregó: «Por favor, quédese hasta que lleguen. Necesitamos entender qué pasó». María lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluándolo, viendo más allá del traje caro y la postura controlada. Finalmente asintió. «Está bien, me quedaré». Y en ese simple acuerdo, algo cambió en esa mansión fría y vacía. Por primera vez en 3 años, Arthur sintió que había alguien realmente presente, alguien que no estaba ahí por obligación o por dinero, sino porque la vida, en su caos impredecible, la había puesto exactamente donde necesitaba estar. ¿Qué harías tú si un extraño salvara lo que más amas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Los paramédicos llegaron 20 minutos después, revisaron a Sandra y confirmaron que estaba fuera de peligro. Le recomendaron ir al hospital para una evaluación completa, pero ella insistió en que estaba bien. Arthur observó todo desde una distancia segura, como siempre hacía, pero algo había cambiado en su postura. Cuando los paramédicos se fueron, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de preguntas no formuladas. Sandra se había ido a su habitación a descansar, y Leo se había negado a soltar la mano de María. Arthur los observaba desde el umbral de la cocina, sintiendo como si estuviera viendo una escena de una vida que no era la suya. María seguía empapada, tiritando ligeramente ahora que la adrenalina había pasado, pero su atención estaba completamente en Leo, quien le contaba algo sobre sus dinosaurios favoritos con una animación que Arthur no había visto en meses. «Debe cambiarse», dijo Arthur finalmente, su voz sonando demasiado formal en ese espacio. María levantó la vista, como si hubiera olvidado que él estaba ahí. «No es necesario. Ya me voy. Solo quería asegurarme de que todos estuvieran bien». Se puso de pie, y Arthur notó que cojeaba ligeramente. «¿Está herida?», preguntó, dando un paso adelante. María negó con la cabeza. «Es solo una ampolla del zapato».
Nada grave. Pero Arthur ya había visto suficiente. Esta mujer había entrado corriendo bajo la lluvia. Había salvado a alguien. Y ahora estaba tratando de irse como si nada hubiera pasado, herida y empapada. «Por favor», dijo Arthur, y había algo en su tono que hizo que María se detuviera. «Al menos déjeme ofrecerle ropa seca y algo caliente. Es lo mínimo». María lo miró con esos ojos que parecían ver demasiado, y Arthur tuvo la incómoda sensación de estar siendo juzgado y encontrado insuficiente. «Está bien», dijo María finalmente. Arthur sintió un alivio inexplicable. Llamó a Sandra por el intercomunicador, pero recordó que estaba descansando. Así que, en un gesto que lo sorprendió a sí mismo, le ofreció su propia chaqueta de cachemira que estaba colgada en el respaldo de una silla. María la tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y se la puso sobre los hombros. Le quedaba enorme, pero el gesto pareció conmoverla de una manera que Arthur no entendió completamente. Leo aplaudió. «Papá está siendo amable», dijo con una inocencia que atravesó a Arthur como una flecha. ¿Cuándo había dejado de ser amable? ¿Cuándo la amabilidad se había convertido en algo digno de celebración en su propia casa? María sonrió a Leo, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Y Arthur sintió algo moverse en su pecho, algo oxidado y olvidado. Preparó café él mismo, algo que no había hecho en años. Sus manos se movían torpemente con la máquina italiana de espresso, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. María lo observaba en silencio, sentada en uno de los taburetes de la isla de mármol, con Leo a su lado, dibujando en un cuaderno. «¿A qué se dedica, María?», preguntó Arthur, tratando de sonar casual, mientras servía el café en tazas de porcelana fina. María tomó la taza con ambas manos, como si necesitara el calor. «Hago entregas, limpio casas, lo que aparezca. Llegué hace 6 meses de otro estado buscando mejores oportunidades». Su respuesta fue simple, pero Arthur escuchó todo lo que no dijo. La lucha, la incertidumbre, la dignidad de alguien que trabaja en lo que sea necesario para sobrevivir. «¿Y antes?», preguntó Arthur, genuinamente curioso. María dudó, sus dedos apretando la taza. «Era enfermera en mi país, pero aquí las cosas son diferentes. Los papeles, las certificaciones. Es complicado». Arthur procesó esta información lentamente. Esta mujer que había salvado a Sandra con tal eficiencia no era una amateur. Era una profesional atrapada en un sistema que no reconocía su experiencia, su valor. «¿Por qué se arriesgó entrando aquí?», preguntó Arthur. «Podría haberla arrestado por invasión de propiedad». Las palabras sonaron duras, incluso para él, pero necesitaba entender. María lo miró directamente, sin miedo, porque escuché a un niño gritando y a alguien que no podía respirar. No pensé en consecuencias, solo supe que tenía que actuar. Su respuesta fue tan directa, tan honesta, que Arthur se sintió avergonzado de su propia pregunta. ¿Cuántas veces él había calculado consecuencias? Había medido riesgos, había elegido la seguridad sobre la acción, y esta mujer, con mucho más que perder que él, había corrido hacia el peligro sin dudar. «Gracias», dijo Arthur, y por primera vez en mucho tiempo la palabra significaba algo real. Leo levantó su dibujo. «Mira, María, te dibujé como una superhéroe». En el papel, con crayones de colores, estaba María con una capa, y al lado, Sandra sonriendo. María tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un tesoro, y sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para contener. «Es hermoso, Leo, gracias». Arthur observó la interacción y sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Envidia, no de manera negativa, sino un anhelo profundo de poder conectar así con su hijo, de manera tan simple y genuina. Desde que murió su esposa, Arthur se había convertido en un proveedor eficiente, pero en un padre ausente.
Le daba a Leo todo lo material, pero nada de lo que realmente importaba. Y ahora, una extraña en su cocina le estaba mostrando exactamente lo que había perdido. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas cuando Sandra apareció en la puerta de la cocina, luciendo mejor, pero aún pálida. «Señor Vance, lamento mucho lo que pasó. Arthur levantó una mano. «No fue tu culpa, Sandra. Lo importante es que estás bien». Sandra asintió, pero sus ojos se posaron en María con una expresión que Arthur no pudo descifrar completamente. Había gratitud, sí, pero también algo más, algo incómodo. «¿Y ella quién es?», preguntó Sandra, su tono cambiando ligeramente. «La señorita Silva salvó tu vida», respondió Arthur, y notó cómo Sandra se tensó. «Ah, bueno, gracias, supongo». Las palabras sonaban huecas, obligadas. María se puso de pie. «Debería irme ya. Me alegro de que esté bien». Pero Leo se aferró a su brazo. «No, quédate un poco más, por favor». Arthur vio el conflicto en el rostro de María, y algo en él quiso que ella se quedara también. «Sandra, ¿por qué no vas a descansar más?», sugirió Arthur con firmeza. Sandra pareció querer decir algo, pero asintió y se retiró, no sin antes lanzar una última mirada a María, que Arthur definitivamente interpretó como desconfianza. Cuando se quedaron solos de nuevo, María suspiró. «No quiero causar problemas», dijo en voz baja. «No está causando ningún problema», respondió Arthur, sorprendido por la firmeza en su propia voz. «De hecho, me gustaría compensarla de alguna manera. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Dinero por su tiempo?». La expresión de María cambió instantáneamente. No fue ira, pero sí decepción. «No quiero dinero, señor Vance. No hice lo que hice por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto». Y con esas palabras, Arthur se sintió pequeño, a pesar de su traje caro y su mansión de varios millones de dólares. Esta mujer le estaba enseñando una lección que había olvidado, que algunas cosas no tienen precio. La tarde se convirtió en noche, y de alguna manera María seguía ahí. Leo había insistido en mostrarle su colección de libros, y Arthur los había seguido, observando desde la puerta de la biblioteca. María se sentó en el suelo con Leo, sus ropas ya más secas, leyéndole un cuento con voces diferentes para cada personaje. Leo reía de una manera que Arthur no había escuchado en mucho tiempo. Era una risa pura, sin reservas, el tipo de risa que solo los niños pueden producir cuando se sienten completamente seguros y felices. Arthur se apoyó contra el marco de la puerta observando, y sintió que algo dentro de él comenzaba a descongelarse. Durante 3 años, había mantenido todo bajo control, había funcionado en piloto automático, había protegido a Leo de la única manera que sabía, proveyendo. Pero proveer no era lo mismo que estar presente, y esta mujer le estaba mostrando la diferencia. Cuando Leo finalmente se quedó dormido en el sofá de la biblioteca, María lo cubrió con cuidado con una manta que encontró doblada en un rincón. Arthur se acercó y la observó acomodar la manta alrededor de su hijo con una ternura que le recordó dolorosamente a su esposa. «Tiene un don con los niños», dijo Arthur en voz baja. María sonrió suavemente. «Los niños son fáciles, son honestos, no tienen capas de protección como los adultos». La implicación era clara, y Arthur la sintió. «¿Tiene hijos?», preguntó. La sonrisa de María se desvaneció ligeramente. «No, pero siempre quise tenerlos. La vida simplemente tomó otros caminos». Había una tristeza en sus palabras que resonó con la de Arthur. Ambos habían perdido algo. Ambos cargaban con ausencias que los definían. Pero donde Arthur se había cerrado, María seguía abierta, seguía dando, seguía esperando. «¿Por qué hace esto?», preguntó Arthur de repente. «¿Por qué arriesgar tanto por extraños?». María lo miró con esos ojos que parecían contener historias que Arthur nunca conocería completamente.
porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando no tenía nada, cuando estaba en mi punto más bajo, alguien apareció y me ayudó sin pedir nada a cambio. Me dijo que la única forma de agradecer era transmitirlo, ayudar a otros de la misma manera. Arthur sintió un nudo en la garganta. Eso es raro en este mundo. María asintió. Lo sé, pero no quiero vivir en un mundo donde solo pensamos en nosotros mismos. Ya hay demasiado de eso. Sus palabras eran simples, pero contenían una filosofía de vida que Arthur había perdido en algún punto entre el éxito y la tragedia. Había construido un imperio, pero había olvidado por qué lo construía. Arthur se sentó en el sillón frente a María, algo que nunca hacía con empleados o extraños. Pero María no era ninguna de esas cosas. No realmente. Perdí a mi esposa hace 3 años, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Fue repentino, un aneurisma. Un día estaba aquí, y al siguiente, su voz se quebró ligeramente. María no dijo nada, solo escuchó, y su silencio fue más reconfortante que cualquier palabra de condolencia ensayada que Arthur había escuchado en los funerales. Desde entonces, he intentado proteger a Leo de todo. Le doy lo mejor de todo, la mejor educación, la mejor atención. Pero hoy me di cuenta de que le estoy fallando de la manera más fundamental. Las palabras salían ahora, como si una presa se hubiera roto. Mi hijo no me pidió ayuda a mí hoy. Te la pidió a ti, a una extraña. ¿Qué dice eso de mí? María se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de compasión. Dice que eres humano, señor Vance. Dice que estás haciendo lo mejor que puedes con el dolor que cargas, pero también dice que quizás es hora de soltar un poco ese control, de permitirte sentir de nuevo. Arthur la miró, y por primera vez en 3 años sintió que alguien realmente lo veía, no al CEO exitoso, no al viudo trágico, sino al hombre asustado que escondía bajo todas esas capas. No sé cómo hacerlo, admitió Arthur, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de perder el control, de que si bajo la guardia, algo terrible va a pasar de nuevo. María asintió lentamente. El miedo es normal, pero vivir en miedo constante no es vivir, es sobrevivir. Y tu hijo necesita un padre que viva, no uno que solo sobreviva. Las palabras de María resonaron en Arthur de una manera que ninguna sesión de terapia cara había logrado. Quizás porque venían de alguien que entendía la lucha, que vivía en la incertidumbre cada día, pero elegía la esperanza de todas formas. ¿Cómo lo hace?, preguntó Arthur. ¿Cómo mantiene esa esperanza, esa luz, cuando la vida es tan difícil? María sonrió, pero era una sonrisa triste. No siempre la mantengo. Hay días oscuros, días donde quiero rendirme, pero entonces pienso en todas las personas que me ayudaron, en todas las pequeñas bondades que me mantuvieron viva. Y sé que tengo que seguir, porque quizás yo sea esa pequeña bondad para alguien más hoy, como lo fui para Sandra, para Leo, quizás incluso para usted. Arthur sintió lágrimas picando en sus ojos, algo que no había sentido desde el funeral. Esta mujer, que tenía tan poco, le estaba ofreciendo algo invaluable: perspectiva, conexión, humanidad. No sé qué decir, admitió Arthur. María se encogió de hombros suavemente. No tiene que decir nada. Solo tiene que estar presente, para Leo, para usted mismo. Se puso de pie, claramente preparándose para irse finalmente. Arthur se levantó también, una parte de él queriendo pedirle que se quedara, pero sin saber cómo expresarlo de una manera que no sonara inapropiado o desesperado. «¿Volveré a verla?», preguntó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. María lo miró sorprendida. «No lo sé. El destino tiene formas misteriosas de funcionar». Arthur sacó su billetera, pero María levantó una mano. «Ya hablamos de esto». Arthur negó con la cabeza. «No es pago. Es mi tarjeta, por si alguna vez necesita algo, o si dudó, o si le gustaría volver a ver a Leo».
Él claramente la aprecia. María tomó la tarjeta con cuidado, estudiándola. Arthur Vance, CEO, Vance Investment Group, leyó en voz alta. Sus ojos se abrieron ligeramente. Usted es uno de esos hombres de Wall Street. No era una pregunta, sino una afirmación, y Arthur no pudo descifrar si había juicio en su tono. Sí, admitió. Manejo inversiones, fondos. Es complicado y muy aburrido para la mayoría de las personas. María dobló la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su pantalón húmedo. No me interesan los títulos, señor Vance, pero sí me interesa Leo. Es un niño especial. No deje que el mundo lo endurezca como... Se detuvo, pero Arthur completó la frase en su mente, como a mí. Lo intentaré, prometió Arthur, y en ese momento realmente lo decía en serio. María asintió, satisfecha. Es todo lo que se puede pedir. Intentar. Se agachó, besó suavemente la frente de Leo dormido y se dirigió hacia la puerta. Arthur la acompañó, el silencio entre ellos ahora confortable. En la puerta principal, María se detuvo y miró hacia la mansión, hacia el océano visible a través de las ventanas del piso al techo. Es hermoso aquí, dijo, pero se siente vacío. Arthur siguió su mirada. Lo sé, admitió. Compré esta casa pensando que el espacio nos daría paz, pero solo nos dio soledad. María lo miró con una comprensión que trascendía las palabras. Los espacios se llenan con presencia, no con tamaño. Incluso el lugar más pequeño puede sentirse como un hogar si tiene amor. Y con esas palabras finales, María salió hacia la lluvia que había disminuido a una llovizna suave. Arthur la observó caminar por el sendero hacia la calle, su figura pequeña contra el paisaje de lujo. Cerró la puerta lentamente, apoyó su frente contra la madera fría y respiró profundamente. Algo había cambiado esta noche. No sabía exactamente qué, pero sentía que una puerta se había abierto en su interior, una puerta que había mantenido cerrada con llave por miedo. Y por primera vez en 3 años, no sentía terror por lo que podría entrar. Volvió a la biblioteca donde Leo seguía durmiendo. Se sentó a su lado, realmente mirándolo por primera vez en mucho tiempo. Vio el rostro de su esposa en las facciones de su hijo, pero también vio algo nuevo: resiliencia, bondad, esperanza. Leo había encontrado en María algo que Arthur no había podido darle, y en lugar de sentir celos, Arthur sintió gratitud. Acarició suavemente el cabello de Leo, una caricia que se había vuelto rara en los últimos años. «Lo siento», susurró Arthur. «Siento no haber estado presente, pero voy a intentar cambiar eso». Leo se movió en su sueño, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Arthur se quedó ahí, observando a su hijo dormir, sintiendo cómo las lágrimas finalmente caían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, no completamente. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de un principio de algo nuevo. Los días siguientes fueron extraños para Arthur. No podía dejar de pensar en María, en sus palabras, en la forma en que había entrado como una tormenta en su vida cuidadosamente controlada y había dejado todo patas arriba. Se sorprendió buscándola en las calles cuando su chofer lo llevaba al trabajo, preguntándose si la vería haciendo entregas, si sus caminos se cruzarían de nuevo. Leo preguntaba por ella constantemente. «¿Cuándo vuelve María, papá?» Arthur no sabía qué responder. «No lo sé, hijo». Pero algo en él esperaba que volviera, necesitaba que volviera, no solo por Leo, sino por él mismo. Porque María había encendido algo que Arthur pensó que había muerto con su esposa: la capacidad de sentir, de conectar, de esperar. Y ahora que lo había probado de nuevo, no podía volver a la oscuridad. Sandra, por otro lado, se comportaba de manera extraña. Arthur notó cómo mencionaba repetidamente que había sido inapropiado que una extraña entrara así a la casa, que debían reforzar la seguridad.
Podría haber sido peligroso, señor Vance. No sabemos nada de ella. Arthur escuchaba, pero no respondía, porque sabía que las palabras de Sandra venían de un lugar diferente. Venían del miedo a lo desconocido, de la necesidad de mantener el orden establecido, de la incomodidad de haber sido salvada por alguien fuera de su círculo social. Era el mismo instinto que Arthur había tenido por años, el mismo que había construido muros en lugar de puentes. Pero ahora esos muros se sentían sofocantes en lugar de protectores. Una semana después, Arthur tomó una decisión. Buscó la tarjeta que le había dado a María, recordó el número que había anotado mentalmente y marcó. ¿Crees que María responderá la llamada? ¿Qué harías en su lugar? Cuéntame en los comentarios. El teléfono sonó 3 veces antes de que María contestara. Su voz sonaba cansada, con ruido de tráfico de fondo. ¿Hola? Arthur se dio cuenta de que no había planeado qué decir. María, soy Arthur Vance. Espero no estar llamando en mal momento. Hubo una pausa, y Arthur pudo escuchar que María se movía a un lugar más silencioso. Señor Vance, no, está bien. Estoy en mi descanso de trabajo. ¿Pasó algo? ¿Leo está bien? La preocupación inmediata en su voz por su hijo hizo que algo se apretara en el pecho de Arthur. Leo está bien. De hecho, es por él que llamo. Pregunta por usted constantemente. Me preguntaba si le gustaría venir a cenar esta noche. Nada formal, solo pizza y quizás una película. A Leo le encantaría. Otro silencio. Arthur podía sentir su propio corazón latiendo mientras esperaba la respuesta. No sé si es apropiado, señor Vance, dijo María finalmente, y había algo en su tono que sugería que esta no era solo una preocupación sobre propiedades sociales, sino algo más profundo, algo sobre protegerse a sí misma. Por favor, dijo Arthur, y la vulnerabilidad en su propia voz lo sorprendió. No como empleado o invitada formal, solo como la persona que salvó a mi familia y que mi hijo aprecia enormemente, como alguien que me gustaría conocer mejor. Las palabras salieron más honestas de lo que Arthur había planeado. María respiró profundamente, audible incluso a través del teléfono. Está bien, dijo finalmente, pero solo por Leo. Arthur sonrió, una sonrisa genuina que sintió extraña en su rostro después de tanto tiempo. Por supuesto, solo por Leo. Coordinaron la hora, y cuando Arthur colgó, se dio cuenta de que estaba emocionado de una manera que no había sentido en años. No era solo la anticipación de ver a María de nuevo, era la sensación de estar haciendo algo correcto, algo que importaba más allá de las cifras en una pantalla o las estrategias de inversión. Era algo real, algo humano. Esa noche, Arthur llegó temprano a casa. Otra rareza. Le dijo a Sandra que tenía la noche libre, que él se encargaría de Leo. Sandra pareció sorprendida y ligeramente ofendida, pero asintió y se retiró a sus habitaciones. Arthur y Leo ordenaron pizza, no de los restaurantes gourmet que Arthur normalmente frecuentaba, sino de una pizzería local que Leo había visto en comerciales y siempre había querido probar. Cuando sonó el timbre, Leo corrió hacia la puerta. «Yo abro, yo abro». Arthur lo siguió, y cuando la puerta se abrió y María apareció, el rostro de Leo se iluminó de una manera que hizo que Arthur se diera cuenta de cuánto su hijo había estado esperando este momento también. María llevaba ropa limpia y seca esta vez, jeans y una blusa sencilla, pero se veía hermosa de una manera que Arthur no podía explicar completamente. No era belleza de revista, era algo más genuino, más real. «María». Leo se lanzó a abrazarla, y María se agachó para recibirlo, riendo suavemente. «Hola, Leo, te extrañé». La simple declaración hizo que Arthur se diera cuenta de que esto era mutuo, que María también había estado pensando en ellos. «Pasa, por favor», dijo Arthur, haciéndose a un lado. María entró, mirando alrededor, con una expresión que Arthur no pudo descifrar completamente.
La casa se ve diferente, comentó ella. Arthur miró alrededor, viendo su hogar a través de sus ojos. ¿Diferente cómo? María sonrió suavemente. Más viva. Hay luz. Arthur se dio cuenta de que había encendido más lámparas de las que normalmente usaba. Había abierto algunas cortinas. Pequeños cambios, pero María los había notado. Leo insistió en preparar todo para tu visita, explicó Arthur. Hemos estado limpiando y organizando toda la tarde. María miró a Leo con cariño. ¡Qué caballeroso eres! Leo se sonrojó de orgullo. La cena fue sorprendentemente fácil. Se sentaron en la mesa de la cocina, no en el comedor formal, y comieron pizza directamente de la caja. María y Leo hablaban animadamente sobre dinosaurios, películas de superhéroes y libros favoritos. Arthur participaba cuando podía, pero mayormente observaba, fascinado por la facilidad con la que María conectaba con su hijo. No había condescendencia, no había ese tono forzado que muchos adultos usaban con niños. Simplemente hablaba con Leo como un igual, valorando sus opiniones, haciéndole preguntas genuinas. Después de la cena, vieron una película, una de animación que Leo había elegido. Arthur se sentó en un extremo del sofá, María en el otro y Leo en el medio, eventualmente recostándose contra María. Arthur observó cómo María acariciaba distraídamente el cabello de Leo mientras veían la película, un gesto tan maternal y natural que hizo que Arthur sintiera una mezcla de calidez y tristeza. Su esposa solía hacer eso. Cuando la película terminó, Leo estaba casi dormido. «Es hora de ir a la cama, campeón», dijo Arthur suavemente. Leo protestó débilmente, pero cuando María le prometió que volvería a visitarlo, se animó lo suficiente para ir a cepillarse los dientes. Arthur lo acompañó a su habitación, lo arropó, y cuando salió, encontró a María en el balcón que daba al océano. La noche era clara ahora, sin rastro de la lluvia de días atrás. Las estrellas eran visibles, algo raro en Miami, con toda la contaminación lumínica. María tenía los brazos cruzados, mirando el mar, y Arthur se acercó lentamente para no asustarla. «Es impresionante», dijo María sin voltear. «El océano. Nunca me canso de mirarlo». Arthur se paró junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Creciste cerca del mar?», preguntó. María negó con la cabeza. «No, crecí en el interior, rodeada de montañas, pero siempre soñé con el océano. Representa libertad para mí». «¿Te sientes libre aquí?», preguntó Arthur, genuinamente curioso. María rió suavemente, pero no había alegría real en el sonido. «No exactamente. Me siento como si estuviera en constante movimiento, siempre buscando el siguiente trabajo, el siguiente lugar donde quedarme. La libertad requiere seguridad, y eso es algo que no tengo». Arthur procesó sus palabras, sintiendo la injusticia de su situación. «Mencionaste que eras enfermera». Comenzó cuidadosamente. «¿Qué pasó?». María suspiró, sus manos apretándose en la barandilla del balcón. «Me gradué en mi país, trabajé en hospitales públicos durante años. Era buena en lo que hacía, salvaba vidas. Pero cuando vine aquí, descubrí que mis certificaciones no servían. Tendría que estudiar de nuevo, hacer exámenes, pagar miles de dólares que no tengo. Y mi visa es temporal, para trabajos específicos. No me permite estudiar formalmente ni trabajar en el campo médico». Había frustración en su voz, pero también resignación, como si hubiera peleado esta batalla muchas veces en su mente. «Eso no es justo», dijo Arthur, sintiendo rabia en nombre de María. «Tienes habilidades, experiencia, salvaste a Sandra con tal precisión. No puedo imaginar cuántas otras vidas has salvado». María lo miró, sus ojos reflejando la luz de la luna. «La justicia y la realidad no siempre coinciden, señor Vance. Aprendí eso hace mucho tiempo». Arthur frunció el ceño. «Puedes llamarme Arthur. Señor Vance me hace sentir como si estuviéramos en una junta de negocios». María sonrió ligeramente.
Está bien, Arthur. El nombre sonaba diferente en sus labios, más suave, más personal. Y tú puedes simplemente ser tú, respondió María. No el CEO, no el viudo, no el padre perfecto tratando de compensar. Solo tú. Las palabras golpearon a Arthur como un puñetazo. Tan obvio soy. María se encogió de hombros. Para alguien que ha visto mucho dolor, sí. Reconozco a alguien que está cargando más de lo que puede soportar. Arthur se apoyó contra la barandilla, sintiendo el metal frío contra sus manos. No sé cómo ser solo yo, admitió. He sido el CEO por tanto tiempo, el esposo, el padre. Cuando perdí a mi esposa, perdí la parte de mí que sabía cómo simplemente ser. Todo se volvió sobre mantener control, sobre asegurarme de que nada más saliera mal. Pero ese control se convirtió en una prisión. María escuchaba en silencio, dándole espacio para hablar. Hoy, Leo me preguntó por qué nunca juego con él como antes. No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre tiene miedo de estar feliz porque la felicidad puede ser arrebatada en cualquier momento? La voz de Arthur se quebró ligeramente. María extendió su mano, dudó por un momento, y luego tocó suavemente el brazo de Arthur. El contacto fue breve pero significativo. La felicidad siempre puede ser arrebatada, Arthur. Esa es la naturaleza de la vida. Pero vivir con miedo a perderla significa que ya la perdiste de todas formas. Las palabras de María resonaron en Arthur con una verdad incómoda. ¿Cómo lo haces?, preguntó, volteándose para mirarla directamente. ¿Cómo sigues adelante con tanta incertidumbre? Con tanto en tu contra, y aún encuentras razones para sonreír, para ayudar a extraños, para ser esperanzada. María desvió la mirada hacia el océano. No siempre soy esperanzada, admitió. Hay días donde quiero rendirme, donde el peso de todo es demasiado. Pero entonces pienso en las personas que me ayudaron cuando no tenía nada, extraños que me ofrecieron comida, un lugar donde dormir, palabras de aliento, y me doy cuenta de que si me rindo, si dejo que la amargura me consuma, entonces todo lo que pasé no tuvo sentido. Mi dolor tiene que significar algo, tiene que convertirse en compasión, en acción. De otra manera, solo es dolor. Arthur sentía lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez no luchó contra ellas. Mi esposa se llamaba Claire, dijo Arthur de repente. Era todo lo opuesto a mí, cálida, espontánea, siempre viendo el lado bueno de las cosas. Me balanceaba. Me mantenía humano, mientras yo construía imperios financieros. Cuando murió, fue como si todas las luces se apagaran. Me quedé con Leo y con terror absoluto de fallar, de perderlo a él también. María asintió lentamente. El miedo a la pérdida puede ser paralizante, pero Arthur, al proteger a Leo del dolor potencial, también lo estás protegiendo de la alegría. No puedes tener uno sin el otro. Arthur sabía que tenía razón. Lo había sabido en algún nivel profundo desde hace tiempo, pero escucharlo dicho en voz alta por alguien que realmente entendía la lucha le dio el valor para enfrentarlo. No sé cómo cambiar, dijo Arthur, su voz apenas un susurro. He sido esta versión de mí durante tanto tiempo. María sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero ya diste el primer paso al reconocerlo, al querer cambiar. El silencio que siguió fue confortable, lleno de comprensión mutua. Después de un momento, Arthur habló de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo personal? María asintió. ¿Por qué viniste realmente esta noche? Dijiste que era por Leo, pero siento que hay más. María respiró profundamente. Vine porque vi algo en ti esa noche bajo la lluvia, algo que reconocí. Vi a alguien perdido en su propio éxito, aislado por sus propios muros, y pensé que quizás, solo quizás, podría ayudar. No con dinero o conexiones, sino con perspectiva,
con recordarte que todavía hay humanidad en el mundo, que todavía puedes conectar. Arthur sintió su pecho apretarse. ¿Y funcionó?, preguntó. María lo miró con esos ojos profundos que parecían ver todo. Creo que sí. Veo algo diferente en ti ahora, menos guardado, más presente. Arthur asintió lentamente, sabiendo que tenía razón. Algo había cambiado, algo fundamental, y todo comenzó con una tormenta y una extraña valiente. María, comenzó Arthur, su voz cargada de emoción. Quiero ayudarte. Sé que dijiste que no querías dinero, pero tengo recursos, conexiones. Puedo ayudarte a conseguir tus certificaciones, a encontrar un camino para que puedas ejercer como enfermera de nuevo. Por favor, déjame hacer esto. María se tensó visiblemente. Arthur, agradezco la oferta, pero no puedo aceptar caridad. Arthur negó con la cabeza firmemente. No es caridad, es justicia. Tienes habilidades que este mundo necesita desesperadamente, y el sistema te está fallando. Déjame ser parte de la solución. María lo miró durante un largo momento, conflicto claro en su expresión. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué importa tanto? Arthur tomó un momento antes de responder, organizando sus pensamientos. Porque me mostraste algo que había olvidado. Me mostraste que el valor real no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. Y quiero ser mejor. Quiero que Leo crezca viendo a su padre hacer lo correcto, no solo lo conveniente. María sintió lágrimas formándose en sus ojos. Tengo miedo, admitió en voz baja. Tengo miedo de tener esperanza de nuevo, de pensar que las cosas pueden mejorar, porque cada vez que he tenido esperanza, algo la ha destruido. Arthur entendió ese miedo íntimamente. Lo sé, dijo suavemente. Pero María, no puedes vivir sin esperanza. Es lo que te hace humana, lo que te mantiene luchando. Y esta vez no estás sola. Déjame ayudarte, no por obligación o culpa, sino porque quiero, porque creo en ti. Las palabras finalmente quebraron la resistencia de María. Las lágrimas cayeron libremente por sus mejillas, y Arthur, actuando en instinto más que en pensamiento, la abrazó. María se tensó por un momento, pero luego se dejó ir, llorando contra el hombro de Arthur, liberando años de frustración, miedo y cansancio. Arthur la sostuvo, sintiendo sus propias lágrimas mezclándose con las de ella, dos personas rotas, encontrando consuelo en la vulnerabilidad compartida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban emocionalmente exhaustos, pero de alguna manera más ligeros. Lo siento, dijo María, limpiándose las lágrimas. No quería... Arthur la interrumpió suavemente. No te disculpes, necesitaba eso tanto como tú. María rió suavemente entre lágrimas. Somos un desastre, ¿verdad? Arthur sonrió. Una sonrisa genuina. Sí, pero somos un desastre honesto. Se quedaron en el balcón un rato más, hablando sobre los próximos pasos, sobre cómo Arthur podría ayudar sin que María se sintiera como un proyecto de caridad. Hablaron sobre Leo, sobre sus esperanzas para él, sobre cómo criar a un niño bueno en un mundo que a menudo recompensa lo contrario. Y en esa conversación se formó algo más profundo que una simple amistad. Se formó una conexión basada en respeto mutuo, en vulnerabilidad compartida, en el reconocimiento de que ambos necesitaban lo que el otro ofrecía. Arthur necesitaba la perspectiva y humanidad de María. María necesitaba el apoyo y los recursos de Arthur. Juntos eran más fuertes que separados. Cuando María finalmente se preparó para irse esa noche, Arthur le dio su palabra de que la llamaría al día siguiente con un plan concreto. No prometo que será fácil o rápido, advirtió. El sistema de certificaciones médicas es complicado, pero prometo que lo intentaremos, juntos. María asintió, una nueva luz de esperanza en sus ojos. Juntos, repitió, probando la palabra. Arthur la acompañó a la puerta y antes de que ella saliera,
Impulsivamente tomó su mano. «Gracias», dijo, «por todo, por salvar a Sandra, por conectar con Leo, por recordarme cómo ser humano de nuevo». María apretó su mano. «Gracias a ti también, Arthur, por ver más allá de lo obvio, por querer cambiar. No muchas personas tienen ese valor». Se separaron, y Arthur observó a María alejarse en la noche, su figura eventualmente desapareciendo en las sombras. Pero esta vez no sintió miedo o ansiedad. Sintió anticipación, emoción por lo que vendría. Cerró la puerta y subió a revisar a Leo, quien dormía pacíficamente. Arthur se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo, y susurró: «Las cosas van a ser diferentes ahora, te lo prometo. Voy a ser el padre que mereces». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Arthur usó sus conexiones, llamó a abogados especializados en inmigración, a directores de programas de certificación médica, a cualquiera que pudiera ayudar en la situación de María. Descubrió que el proceso sería largo y costoso, pero no imposible. También descubrió que había programas especiales para profesionales médicos extranjeros con experiencia comprobada, algo que María calificaba perfectamente. Entre llamadas y reuniones, Arthur mantenía contacto constante con María, actualizándola sobre cada desarrollo, pidiéndole documentos, referencias, cualquier cosa que pudiera fortalecer su caso. Y en esas conversaciones, su conexión se profundizaba. Aprendió sobre la familia de María que había dejado atrás, sobre sus sueños más allá de solo sobrevivir. María aprendió sobre el Arthur detrás del CEO, el hombre que amaba el jazz, pero nunca tenía tiempo de escucharlo, que había soñado con ser arquitecto antes de caer en las finanzas por presión familiar. Se estaban conociendo realmente sin las máscaras que el mundo les exigía usar. Una tarde, Arthur invitó a María a su oficina en el centro de Miami. Era un espacio impresionante en el piso 45 de un rascacielos, con vistas panorámicas de la ciudad. María entró nerviosamente, claramente fuera de su elemento, entre el cristal, el acero y los empleados con trajes caros. Arthur la recibió personalmente, notando las miradas curiosas de su asistente y otros empleados. Los llevó a su oficina privada y cerró la puerta. «Tengo noticias», dijo, incapaz de contener una sonrisa. María se sentó en el borde de una de las sillas de cuero, sus manos nerviosas en su regazo. «Hablé con el director de un programa de puente para enfermeras internacionales. Están dispuestos a evaluar tu experiencia y, si calificas, puedes entrar en un programa acelerado de 6 meses que te permitirá tomar el examen de certificación». María se quedó sin aliento. «6 meses, pero pensé que tomaba años». Arthur asintió. «Normalmente sí, pero este programa es para profesionales con experiencia extensiva comprobada. Y tengo algo más». Arthur sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia María. «He estado trabajando con un abogado de inmigración. Hay una visa especial para trabajadores de salud con habilidades críticas. Es complicado, pero creemos que tienes una buena oportunidad de calificar, especialmente con cartas de recomendación de médicos y hospitales donde trabajaste». María abrió la carpeta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo los documentos. «Esto es, Arthur, esto es demasiado. Los costos...» Arthur levantó una mano. «Ya hablamos de esto. No es caridad, María, es una inversión en alguien que salvó a mi familia, que le devolvió la luz a mi hijo, que me recordó por qué construí todo esto en primer lugar». María levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. «No sé cómo agradecerte». Arthur sonrió. «Haciéndote la mejor enfermera que puedas ser, salvando vidas. Esa será toda la gratitud que necesito». María se levantó impulsivamente y rodeó el escritorio, abrazando a Arthur con fuerza. Él la abrazó de vuelta, sintiendo la gratitud y el alivio emanando de ella en oleadas. Cuando se separaron, María se limpió las lágrimas, riendo un poco avergonzada.
Debo parecer un desastre. Arthur negó con la cabeza. Pareces alguien que finalmente tiene esperanza real, no solo deseos, y es hermoso. María lo miró y algo pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero ambos sentían. No era solo gratitud o amistad, era algo más profundo, más complicado. Pero antes de que pudieran explorar ese momento, el teléfono de Arthur sonó. Era Leo, llamando desde casa con Sandra. «Papá, ¿cuándo vuelves? ¿Está María contigo? Dile que venga a cenar». Arthur rió. «Le diré, campeón, estaré en casa en 1 hora». Colgó y miró a María. «¿Qué dices? Cena con un niño muy entusiasta». María sonrió, esa sonrisa que iluminaba toda su cara. «Me encantaría». Y en ese momento, Arthur supo con certeza absoluta que María no era solo una persona que había salvado a su familia una vez. Era alguien que estaba en proceso de salvarlos todos los días, simplemente siendo quien era, mostrándoles lo que realmente importaba en la vida. ¿Alguna vez alguien cambió tu vida de una forma inesperada? Comparte tu historia en los comentarios. 6 meses pasaron como un suspiro y como una eternidad al mismo tiempo. María se sumergió en el programa de certificación con una determinación que Arthur admiraba profundamente. Estudiaba en las noches después de sus trabajos temporales, que Arthur había insistido en reducir para que tuviera tiempo de enfocarse en sus estudios. Él cubrió discretamente sus gastos básicos, enmarcándolo como un préstamo que María podría pagar cuando estuviera trabajando como enfermera certificada, algo que preservó su dignidad mientras le daba la seguridad que necesitaba. Durante esos meses, María se convirtió en una presencia constante en la vida de Arthur y Leo. Cenaba con ellos al menos 3 veces por semana. Ayudaba a Leo con sus tareas, le enseñaba español mientras él le enseñaba jerga americana. La mansión que una vez fue un mausoleo frío se llenó de risas, de conversaciones reales, de vida. Arthur se sorprendió a sí mismo llegando temprano a casa, rechazando cenas de negocios para estar presente en esas veladas simples pero significativas que ahora atesoraba más que cualquier negociación millonaria. Sandra había renunciado al 3er mes, incómoda con los cambios en la dinámica de la casa. Arthur no la detuvo, reconociendo que Sandra representaba la vieja versión de su vida, una vida de control estricto y distancia emocional. En su lugar, contrató a una nueva asistente del hogar, pero con un rol diferente, más de apoyo que de control total sobre Leo. Arthur estaba presente ahora, realmente presente, y no necesitaba a alguien que reemplazara su paternidad, solo que la complementara. Leo floreció con los cambios. Sus calificaciones mejoraron, pero más importante, su alegría regresó. Hacía dibujos constantemente, la mayoría presentando a 3 personas, él, su papá y María. Arthur guardaba cada uno como un tesoro, recordatorios visuales de lo que realmente importaba. Una tarde, Leo le preguntó directamente, «Papá, ¿María va a quedarse con nosotros para siempre?» Arthur no supo cómo responder honestamente sin hacer promesas que no podía controlar. «¿Te gustaría que se quedara?», preguntó en cambio. Leo asintió vigorosamente. «Me hace feliz. Y a ti también te hace feliz. Puedo verlo». La observación de Leo dejó a Arthur sin palabras, porque era absolutamente cierta. María lo hacía feliz de una manera que no había experimentado desde Claire, pero era diferente con María. Con Claire había sido un amor joven, construido en la universidad, creciendo junto con sus carreras. Con María era un amor maduro, nacido del dolor compartido, de la vulnerabilidad, de ver lo peor del otro y elegir quedarse de todas formas. Arthur no había planeado enamorarse de nuevo. Había asumido que esa parte de su vida había terminado con Claire. Pero María había demostrado que el corazón humano tiene una capacidad infinita de renovación si uno tiene el valor de abrirlo. Sin embargo,
Arthur no había expresado estos sentimientos. Tenía miedo de arruinar lo que tenían, de que María pensara que toda su ayuda tenía un precio emocional adjunto. Así que guardó silencio, disfrutando su presencia, apoyando sus sueños, esperando el momento correcto que quizás nunca llegaría. El día del examen de certificación de María llegó con un nerviosismo palpable. Arthur tomó el día libre del trabajo, algo impensable un año atrás, y la llevó personalmente al centro de exámenes. María estaba pálida, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba sus notas una última vez en el auto. ¿Y si fallo?, preguntó su voz pequeña. ¿Y si todo esto fue por nada? Arthur detuvo el auto, tomó sus manos entre las suyas y la miró directamente a los ojos. María, has salvado vidas con tus manos, con tu conocimiento, con tu instinto. Este examen es solo una formalidad, una casilla que el sistema necesita que marques. Pero tu valor como enfermera, como persona, no depende de un examen. Ya lo probaste 1000 veces. María respiró profundamente, asintiendo. Gracias. Por todo. Por creer en mí cuando yo misma dudaba. Arthur quería decir más. Quería confesar todo lo que sentía, pero se contuvo. Ve a mostrarles de qué estás hecha, dijo en cambio. María salió del auto con una nueva determinación, y Arthur la observó entrar al edificio, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer para que todo saliera bien. Las horas de espera fueron tortura. Arthur intentó trabajar desde su teléfono, revisar correos, hacer llamadas, pero su mente estaba completamente enfocada en María. Leo lo llamó 2 veces preguntando por ella, tan nervioso como Arthur. Ella va a pasar, papá. Sé que lo hará. Es la persona más inteligente que conozco. La fe ciega de Leo era reconfortante y desgarradora al mismo tiempo. Cuando María finalmente salió del edificio 4 horas después, Arthur no pudo leer su expresión. Se veía exhausta, emocionalmente drenada. Corrió hacia ella, olvidando toda compostura profesional. ¿Y bien? María lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, y por un momento terrible Arthur pensó que había fallado. Pero entonces ella sonrió, una sonrisa radiante que transformó completamente su rostro. Pasé, Arthur, pasé. Arthur la levantó en un abrazo espontáneo, girándola, riendo de pura alegría. Personas en la calle los miraban, probablemente preguntándose qué celebraban, pero a Arthur no le importó. María había logrado lo imposible, había reclamado su identidad profesional, su futuro. En el auto de regreso, María no podía dejar de sonreír. Necesito llamar a mi familia. No lo van a creer. Hace años que no trabajo como enfermera certificada y ahora... Su voz se quebró con emoción. Arthur le entregó su teléfono. Llámalos ahora. Usa mi teléfono. No te preocupes por los cargos. María hizo la llamada, hablando rápidamente en español, con lo que Arthur asumió era su madre. Escuchó la alegría en las voces al otro lado de la línea, los gritos de celebración, y sintió una calidez profunda en su pecho. Había sido parte de esto, había ayudado a hacer esto posible. Cuando María colgó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo más ampliamente que nunca. Mi madre dice que eres un ángel, dijo. Le dije que tú eres el ángel, no yo. Arthur negó con la cabeza. Creo que ambos simplemente somos personas tratando de hacer lo correcto. María lo miró con una intensidad que hizo que el corazón de Arthur se acelerara. Eres más de lo que crees, Arthur Vance. Esa noche hubo una celebración en la mansión. Arthur ordenó comida del restaurante favorito de María, decoró con Leo, e incluso invitó a algunos de los compañeros de estudio de María del programa. La casa se llenó de vida, de múltiples idiomas, de risas genuinas. Arthur observaba desde el borde de la sala, una copa de vino en mano, maravillándose de cómo su vida había cambiado en menos de un año.
Un año atrás, esta casa estaba vacía, silenciosa, un refugio de soledad. Ahora era un hogar lleno de conexiones humanas reales. Leo estaba en el centro de todo, mostrándoles a los invitados sus dibujos, contándoles historias sobre María con un orgullo evidente. Un compañero de clase de María se acercó a Arthur. «Debe estar muy orgulloso de su esposa», dijo con una sonrisa. «Lo que logró es increíble». Arthur se atragantó ligeramente con su vino. «Oh, no, María no es. No estamos». El hombre se disculpó rápidamente, avergonzado. «Lo siento». Asumí por la forma en que la mira, y el niño se alejó, dejando a Arthur con sus pensamientos en remolino. ¿Era tan obvio? María sabía cómo se sentía, y lo más importante, cómo se sentía ella. Arthur observó a María en el centro de la sala, radiante de felicidad, rodeada de personas que celebraban su éxito. Ella atrapó su mirada a través de la multitud y le sonrió, una sonrisa íntima que parecía solo para él. Y Arthur supo con certeza que tenía que decir algo, hacer algo. No podía dejar que este momento pasara sin reconocer lo que se había construido entre ellos. Cuando los invitados finalmente se fueron y Leo estaba dormido, Arthur encontró a María en la cocina limpiando vasos. «Déjalo», dijo suavemente. «Ya limpiará alguien mañana». María negó con la cabeza. «Necesito mantener mis manos ocupadas. Estoy demasiado emocionada para dormir». Arthur tomó un trapo de cocina y comenzó a secar los vasos que ella lavaba, trabajando en un silencio confortable. Después de varios minutos, Arthur habló. «María, hay algo que necesito decirte». María detuvo sus manos en el agua, volteándose lentamente para mirarlo. «¿Qué pasa?» Arthur dejó el trapo, tomando un momento para organizar sus pensamientos. «Cuando entraste en mi vida hace 7 meses, estaba perdido. Funcionando, sí, pero perdido. Había olvidado cómo sentir, cómo conectar, cómo ser padre y persona al mismo tiempo. Y tú, con tu coraje y tu bondad y tu negativa a rendirte incluso cuando todo estaba en tu contra, me recordaste lo que significa estar vivo». María lo escuchaba intensamente, sus ojos brillantes. «Me ayudaste a ser mejor», continuó Arthur. «No solo para Leo, sino para mí mismo. Y en el proceso de conocerte, de apoyarte, de verte crecer y luchar y triunfar, yo...» Se detuvo, su corazón latiendo salvajemente. María dio un paso hacia él. «¿Tú qué, Arthur?» Su voz era apenas un susurro. Arthur tomó una respiración profunda. «Me enamoré de ti. No fue algo que planeara o que incluso quisiera al principio. Pero pasó, lenta y completamente, y ahora no puedo imaginar mi vida, nuestra vida, sin ti en ella». El silencio que siguió fue eterno y aterrador. María levantó una mano y tocó suavemente la mejilla de Arthur. «¿Sabes cuándo supe que esto era más que gratitud?», preguntó. Arthur negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. «Fue hace 3 meses. Llegaste tarde a casa, exhausto de una negociación difícil, pero aún así te sentaste con Leo a ayudarlo con su proyecto de ciencias hasta la medianoche. Te observé desde la puerta. Vi tu paciencia, tu amor, tu transformación de ese hombre distante que conocí bajo la lluvia, y pensé, este hombre no solo me dio una oportunidad, me dio esperanza, me dio una familia». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos ahora. «Tenía miedo de decir algo», admitió María. «Tenía miedo de que pensaras que solo estaba contigo por gratitud, por lo que habías hecho por mí». Arthur negó con la cabeza firmemente. «Nunca pensé eso. Te conozco, María. Sé que tu corazón no funciona así». María sonrió entre lágrimas. «Entonces déjame decirlo claramente. Te amo, Arthur Vance. Amo tu bondad escondida bajo capas de protección. Amo cómo amas a tu hijo. Amo cómo elegiste cambiar cuando habría sido más fácil seguir igual». Arthur cerró la distancia entre ellos, enmarcando el rostro de María con sus manos. «¿Puedo besarte?».
preguntó, su voz ronca de emoción. María asintió, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todo el universo se alineara perfectamente. No fue un beso de pasión desesperada, sino de promesa, de comprensión, de dos almas reconociéndose mutuamente después de una larga búsqueda. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, una mezcla de lágrimas y alegría en sus rostros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó María. Arthur la abrazó fuertemente. «Construimos una vida, juntos, tú, yo y Leo. Una familia real, no perfecta, pero real». María lo abrazó de vuelta, su cabeza descansando contra su pecho. «Me gusta cómo suena eso». Se quedaron así por un largo tiempo, abrazados en la cocina, el océano visible a través de las ventanas, las estrellas brillando arriba, y por primera vez en años, Arthur sintió paz completa. No la paz del control o la evitación, sino la paz de la conexión genuina, del amor merecido, del hogar verdadero. Los meses siguientes fueron de construcción y crecimiento. María comenzó a trabajar en un hospital prestigioso de Miami, su experiencia y habilidades finalmente reconocidas y valoradas. Era feliz de una manera que Arthur nunca la había visto, realizada profesionalmente y personalmente. Arthur, inspirado por el viaje de María y su propia transformación, comenzó a reevaluar sus prioridades. Usó su riqueza y conexiones para establecer una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a profesionales inmigrantes a navegar el complicado proceso de certificación y validación de credenciales. Lo llamó la Fundación Puente, porque su misión era construir puentes entre el talento y la oportunidad, entre el pasado y el futuro. María se convirtió en la directora de programas, su experiencia personal dándole una perspectiva invaluable. Juntos, ayudaron a docenas de médicos, enfermeras, ingenieros y otros profesionales a reclamar sus carreras y contribuir a sus comunidades. Era trabajo significativo, el tipo que te hacía sentir que tu vida tenía propósito más allá de la acumulación de riqueza. Leo prosperó en este nuevo capítulo. A sus 9 años, era un niño diferente del niño asustado y solo que había sido un año atrás. Tenía 2 padres ahora, no biológicamente, pero en todas las formas que importaban. María nunca trató de reemplazar a Claire, y Arthur se aseguraba de que Leo recordara a su madre con amor y respeto. Pero María se talló su propio lugar en sus corazones, no como reemplazo, sino como adición, como la prueba de que el amor no es finito, que el corazón puede expandirse para incluir a nuevas personas sin disminuir a las que vinieron antes. En el primer aniversario de su encuentro bajo la lluvia, Arthur organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la mansión. No era una boda, todavía no, pero era un compromiso, una declaración pública ante amigos cercanos y colegas de que María era parte de su familia, de que juntos estaban construyendo algo hermoso y duradero. Leo dio un pequeño discurso que había escrito él mismo. María nos salvó ese día en la cocina, pero siguió salvándonos todos los días después. Me enseñó que la familia no siempre es de sangre, a veces es de elección. Y yo la elijo todos los días. No había un ojo seco en el jardín. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saber qué parte te emocionó más en los comentarios. A veces, todos necesitamos recordar que nunca es tarde para cambiar. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan lo que es importante en la vida.